A esta palabra le puse una vida llena de Dios. Decirle al que tenés al lado, voy a llenarme de Dios. Bueno, estamos estudiando todos juntos sobre el Espíritu Santo. La semana pasada te hablé que nosotros teníamos que conectarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué era? Una persona que había mandado el Señor, ¿para qué? Para vivir dentro de nosotros, porque Jesús no podía caminar físicamente con todos nosotros, entonces Él se fue al cielo con el Padre y nos dejó otro consolador, nos dejó otro de su mismo rango espiritual. Te enseñé también que nosotros vemos a veces la Trinidad de manera jerárquica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como niveles de importancia o de autoridad, y no es así, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios, a través de su Espíritu, vive en nuestra vida. Vimos que el Espíritu Santo tenía algunas funciones. Una de ellas, ¿cuál era? Enseñarnos la palabra. Y que cuando había alguna situación, ¿qué hacía con lo que nos enseñó? Nos traía, ¿qué? A memoria, nos recordaba. Pero también vimos que Él nos consolaba y que la palabra consolar era abogado. Él era un abogado adelante de nuestras causas. O sea, teníamos un problema y Él estaba delante de nosotros. Por eso la palabra que dice, tú estás conmigo como poderoso gigante, vas delante de mí. ¿Por qué nos hace una figura visible? Porque el Espíritu Santo va delante de nosotros, allanándonos todos los caminos. ¿Estamos acá? Estamos recordando un poquito lo de la semana pasada para pasar a lo que quiero hablarte en el día de hoy. Pero también vimos algo bien importante, que el Espíritu Santo da testimonio del Padre. ¿Qué hacía Él? Nos trae la experiencia de la persona del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonios a otros. Por eso decía, ustedes darán testimonio porque estuvieron conmigo. Pero si nosotros lo leemos en esta actualidad, ¿cuántos de nosotros estuvimos con Jesús? Ninguno. Pero Él dice, yo le voy a traer la experiencia de lo que es estar con Cristo para que ustedes puedan llevar esa experiencia. Y terminamos viendo que el Espíritu Santo nos santifica. ¿Y qué era santificar? Marcar. Era el sello que garantizaba que cuando partíamos con el Señor, todas nuestras deudas estaban canceladas y nos íbamos a disfrutar de su presencia. ¿Amén? Hicimos un resumen rápido. Si no, mañana poné la prédica ahí en YouTube y la volvés a ver otra vez. Bueno, pero el Espíritu Santo tiene un ministerio sobre nuestra vida. Mirá lo que dice Efesios 5:18. Dice lo siguiente, no se emborrachen con vino. ¿Qué está puesto acá? Efesios. No está bien ahí. No se emborrachen con vino, dice Efesios 5:18. Que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí está, Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense. La palabra llenar significa completo a máxima capacidad. Es decir, que vos y yo nos vamos llenando del Espíritu por medidas. Pero ser lleno del Espíritu es completo a máxima capacidad. Y acá el apóstol Pablo nos da una imagen muy linda de lo que es ser lleno del Espíritu, lo que significa ser lleno del Espíritu, porque compara la llenura del Espíritu con la borrachera. Y cuando alguien está borracho, ¿qué pasa? Pierde sus facultades, ya no gobierna sobre la voluntad de su cuerpo, ni de su pensamiento ni de su lengua, sino ¿quién gobierna sobre él? La sustancia que ingirió. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, tu voluntad se rinde a la voluntad de Dios. Entonces podemos decir o concluir que estar lleno del Espíritu Santo significa que mi voluntad es movida por la voluntad de Dios. Decirle al que tenés al lado, necesitamos estar llenos del Espíritu. Ahora,
En todo el Nuevo Testamento, porque estamos estudiando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no existe ninguna referencia o ninguna enseñanza que diga de alguna persona que ore a Dios para ser llena del Espíritu Santo. No existe. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oramos a Dios y le decimos, ¿qué le decimos? Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos hemos hecho esa oración alguna vez de los que estamos acá? Pero eso no es bíblico, no existe. ¿Por qué? Porque estaríamos depositando la responsabilidad de la llenura del Espíritu en Dios. Es decir, que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo es porque Dios no tiene ganas que yo esté lleno. Pero Dios siempre quiere que nosotros estemos llenos para que podamos experimentar su presencia en donde quiera que vayamos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cantamos, lléname, luz de mi vida, lléname, fuente de agua, lléname. Y no te ayuda eso. Pues decís, me estoy llenando, lléname más, un poquito más, Señor. ¿Y qué hacemos? Lo espiritualizamos más. Decimos, más. Llena, llena, llena. Algunos habrán escuchado eso, ¿no? Más, llena, llena. Y vos decís, estoy lleno. No, porque la llenura del Espíritu no es así. Si no sería muy fácil. Pero en cambio, en el Nuevo Testamento encontramos referencias de lo que tenemos que hacer los que creemos en Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Y nos habla de que no es responsabilidad de Dios que estemos llenos, sino responsabilidad de sí. Exactamente, tuya. Cuando vos te haces responsable de la llenura del Espíritu, vos podés llenarte del Espíritu, es decir, que tu voluntad se rinda a la voluntad de Dios. Y nos muestra 3 referencias que están en diferentes pasajes. Una es no contristar al Espíritu Santo. Otra es no apagar el Espíritu y otra es andar en el Espíritu. Las 2 primeras son de carácter negativo. No contristes y no apagues. Y la tercera es de un carácter positivo, andar en el Espíritu. Y hoy vamos a estudiar estos 3 requisitos que necesitamos cada uno de nosotros para andar llenos del Espíritu. ¿Y cuántos de los que estamos acá sabemos que si estamos llenos del Espíritu, la creación que responde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo empieza a moverse a nuestro favor? Las puertas se abren, las familias se sanan y se restauran, tu vida se transforma, no por quién sos vos, sino por quién llevas adentro. Y nosotros tenemos que saber que desde que recibimos a Cristo, la palabra dice, nueva criatura somos. Pero ahora esa nueva criatura tiene que aprender, como las criaturitas que recién nacen, a moverse en el nuevo reino. Y la Biblia dice que el Padre, a través del Espíritu Santo, nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. ¿Y cuál es el reino de la luz? En el que estás ahora, pero lo podés ver y lo podés disfrutar solo si estás lleno del Espíritu. Así que, decí conmigo, necesito, no con más ganas, necesito estar lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad. Yo la semana pasada te decía, el cuerpo necesita alimento para crecer y tener energías. Tu espíritu necesita de la palabra y tu vida espiritual necesita del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a levantar tu mano al cielo, predicarle que tenés al lado y decirle, yo no sé vos, pero yo no voy a contristar al Espíritu Santo. Efesios 4, del 29 al 30. Mira lo que dice. No pronuncien ustedes ninguna palabra que dice ahí, ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que
contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los que... Y mira cómo sigue, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la rendición. Yo te decía la semana pasada que el Espíritu Santo, ¿qué es? Un sello, una marca. ¿Para qué? Para que el día que nos encontremos con el acreedor de nuestros pecados para pagar con nuestra vida, nosotros digamos, pará, acá dice deuda cancelada por la vida de Cristo. Y acá Pablo nos dice, escuchen, no hablen cualquier cosa, no contristen al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados para el día de ¿qué? Del pago, de la rendición. Y mirá algo interesante que encontré. El término contristar significa pronunciar una ofensa sobre un compañero. Por eso el versículo 29 dice, no hablen palabras obscenas. En otras palabras, contristar al Espíritu quiere decir, no hables palabras ofensivas o de poco valor porque entristecen a tu compañero, que es la garantía de tu salvación. Mira qué interesante, porque nosotros ¿qué entendemos por contristar al Espíritu? ¿Qué entendemos? Por pecado. Decimos, yo pequé, entristecí al Espíritu. Y sí, cuando nosotros pecamos, el Espíritu se entristece. ¿Por qué? Por la simple razón que el Espíritu es santo y no puede convivir con el pecado. Y yo te enseñé que pecado, ¿qué era? Errarle al blanco, errarle a tu propósito. El pecado no es simplemente ser infiel, robar, esos son pecados groseros y por lo general los que estamos acá no los tenemos. No somos infieles, no tenemos problemas con el dinero de andar corriéndole a los acreedores, no tenemos ese tema de problemas, pero tenemos otras cosas. Y Pablo es específico, dicen, el problema que muchos tenemos es que hablamos pavada. Decirle al que tenés al lado, yo no sé vos, pero yo voy a hablar palabras que edifican. ¿Y qué hacemos? Todos tenemos un amigo o una amiga que te tira de la lengua, ¿o no? Dice, che, ¿y vos qué pensás de este Macri? Y yo estoy escuchando que muchos dicen que es medio miau, otros que dicen medio guau. ¿Y qué te hizo? Te metió en el juego de la pavada. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros hablamos cosas que están fuera del propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que todos los que estamos acá seamos de bendición los unos a los otros y nos edifiquemos con nuestras palabras. Vos cuando te juntás con alguien a comer, a tomar un helado o a compartir un momento, vos nunca tenés que hablar de la iglesia, sino que siempre tenés que hablar de Dios. Porque cada vez que hable de la iglesia vas a encontrar un defecto y vas a criticarla, o vas a criticar al pastor, o vas a criticar a alguien. Y eso es moverte del propósito, porque vos no estás en esta vida para encontrar errores y pecados en los demás. Vos estás en esta vida para caminar lleno del Espíritu, con tu compañero, con tu amigo, con tu mejor amigo que nunca te va a defraudar, que es el Espíritu de Dios. Mirá el que tenés al lado, chequealo bien. Bueno, ese te va a fallar. Sí, te va a fallar. ¿Sabés por qué? Porque somos imperfectos. En pocas palabras, no contristar al Espíritu Santo significa que los que creemos en Dios no toleremos la presencia del pecado en nuestra vida. El apóstol Juan lo dice de otra manera, practica la justicia, no practiques el pecado. Y el énfasis en ese pasaje no está ni en el pecado ni en la justicia, sino en la práctica. Porque el pecado está contemplado en la gracia de Dios. Dios sabe que somos seres imperfectos, que nos vamos a equivocar. Por eso qué lindo es saber, ¿no? Que tenemos un Dios que nos perdona constantemente. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es justo y bueno nos limpia y nos perdona de toda maldad. Entonces, cada vez que hablamos una tontería, cada vez que nos movemos del propósito, lo que tenemos que hacer es decir conmigo, confesar. No tenés que guardar.
No tenés que tener vergüenza ante Dios, porque Dios sabe que sos imperfecto y que soy imperfecto y que nos vamos a equivocar. Y saber esto nos libera en nuestra relación con Dios, porque a veces creemos que nuestra relación con Dios tiene que ser perfecta y no puede ser perfecta porque Él es perfecto nada más y nosotros somos imperfectos. Pero ¿cómo conoceremos que Dios nos ama? Que aunque éramos pecadores, mandó a su único Hijo a la cruz y nos limpió de toda maldad para que tengamos una relación eterna. ¡Qué lindo es nuestro Señor! Que no me quiere cambiar, sino que me quiere transformar. Por eso el que empezó la buena obra, la va a terminar. Mirá la obra de arte que tenés al lado y decís, lo que Dios empezó, lo va a terminar en tu vida. Tranquilo, porque Dios aún sigue trabajando en tu vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Tenemos que hablar bien. No tenés que hacer chistes de doble sentido. No tenemos que hacer chistes de doble sentido. Y menos si estás de novio o en pareja con alguien del sexo opuesto. Ay, pero es un chiste. Se puede malinterpretar. Todo lo que vos tengas que esconder a otra persona quiere decir que vos sabés que no está bien. Si alguien te manda un mensajito o algo y vos se lo tenés que ocultar a alguien, vos sabés que eso no está bien. Y se lo tenés que decir a la persona. Le tenés que decir, no me mandes más esto. Porque yo no quiero desconcentrarme de mi propósito. Yo estoy acá por un propósito grande. Dios me puso acá en la tierra para traer salvación a los que están perdidos. La palabra del Señor que dice el Espíritu de Dios está sobre mí para traer paz a los afligidos, esa palabra también es para vos, porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida y vos tenés que abrir tu boca para llevar paz y libertad a los que están afligidos. Cuando alguien te venga a hablar una pavada o alguien te quiera desconcentrar de tu propósito, vos tenés que tomar autoridad y decirle, te pido 1000 disculpas, pero yo no quiero hablar estupideces. Yo me quiero meter en el río del Espíritu, quiero ser lleno, porque al lado mío tengo un compañero que es la garantía de mi salvación y el Espíritu Santo camina conmigo. Y yo la verdad que este buen amigo que tengo no quiero que esté triste, porque cuando él está alegre, todas las bendiciones se abren a mi favor. Así que yo hoy decido hablar victoria, hablar fe y hablar verdad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que necesitamos para ser lleno del Espíritu, ¿qué te dije que es? No apagar, ¿qué cosa? ¿Qué? No apagar, ¿qué cosa? El Espíritu. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:19 para los que toman nota. No lo pasé porque es muy cortito. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Se acuerdan que estudiamos Tesalonicenses? Dice, no apaguen el Espíritu Santo. Ahí termina. Es una orden de Pablo. Está puesto de manera imperativa. No apagues el Espíritu. Y el Espíritu es apagado cuando nos resistimos a la voluntad de Dios. El ejemplo más... Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el ejemplo más gráfico que podemos encontrar de alguien que apagó el Espíritu y resistió la voluntad de Dios es Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. Cuando vos apagás el Espíritu, no quiere decir que vos rechazás el Espíritu Santo. Porque la unión con Cristo no se pierde jamás. Una vez que vos recibís a Cristo en tu corazón, la unión con Cristo no se rompe. Pero sí se rompe la comunión. Es decir, la manifestación del Espíritu. Vos podés tener al Espíritu Santo, pero no que no se manifieste. Podés ser una persona que cuide de que no haya pecado en su vida, pero que no se manifieste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu voluntad se resiste a la de Dios. El Señor se le aparece a Jonás y le dice, Jonás, quiero que vayas y le prediques a los ninivitas. Y Jonás dijo, ni loco le predico a los ninivitas. Porque los ninivitas eran asesinos y violadores del pueblo de Israel. Es como que Dios
se te presente en una visión y te diga, quiero que vayas y le prediques al asesino de tu hijo y al violador de tu mujer. Perdón que dé ese ejemplo tan grosero, pero literalmente es lo que le estaba pidiendo Dios, para que vos puedas entender por qué se enojó y se resistió Jonás. Y Jonás, ¿qué dijo? Ni loco le voy a ir a predicar a esos desgraciados. Jonás, quiero que les prediques porque yo quiero tener misericordia de los ninivitas. Y dijo, no les voy a predicar. Y dice que se subió a un barco y se fue para Tarsis. Tarsis quedaba al lado contrario, para el lado contrario de donde quedaba Nínive. Y eso que nos muestra que nosotros apagamos el espíritu cuando nos movemos en la dirección contraria que Dios quiere que nosotros nos movamos. Hay veces que Dios te va a decir, cállate. Y vos vas a tener ganas de hablar. Hay veces que Dios te va a decir, ahora no. Y vos vas a querer que sea ya. Hay veces que el Señor te va a mostrar que no es el momento, pero vos vas a querer que sea el momento. Pero el gran problema que tenemos nosotros es que somos místicos. Creemos que Dios nos habla de maneras místicas, que se nos va a aparecer como el apóstol Pablo y va a decir, ¿quién eres tú? Señor, el que me alumbra. Soy yo, el que tú andas buscando. Y no digo que no pueda pasar, pero Dios se manifiesta todos los días, todo el tiempo y a toda hora. Pero tenemos que aprender a verlo y a escucharlo. ¿Y cómo es eso? Son milisegundos. Y yo te cuento, porque a mí me volvía loco. Yo escuchaba al pastor Bernardo que decía, están cayendo diamantes, están cayendo. Veo ángeles y yo digo, Señor, cámbiame los focos porque yo no veo nada. Y yo me ponía mal. Digo, pero yo no escucho al Espíritu. Y después me di cuenta que sí lo escuchaba, pero son milisegundos. Que es una idea que se interpone entre tu voluntad, o sea, cómo querés reaccionar y cómo deberías reaccionar. Hace un tiempito, Santi, mi hijo de 3 años, ¿viste ese terremoto que corre por acá? Y vos decís, ¿este es hijo del pastor o es hijo del diablo este pibe? Bueno, no, es mi hijo. Pero es un niño normal. Entonces había comido mucho chocolate y yo le digo, no comas más chocolate. Dijo, yo quiero comer chocolate. No, no comes más chocolate porque después te duele la panza. Le saco el chocolate y lo dejo en la heladera. Al ratito paso y en casa tenemos esos tender, ¿viste esos tender hogareños? ¿Saben cuál les digo, no? Y estaba una sábana colgada y la sábana se movía así. Digo, habrá espíritus acá. Y unas patitas que se movían así. Y voy a la heladera y el chocolate no estaba. Y este estaba así, sentado así, escondido, comiendo el chocolate. ¿Cómo es el ser humano, no? Siendo tan chiquito ya reconocemos lo que está bien y lo que está mal. Fue como hizo Adán, se escondió cuando aparecí yo. Y yo le dije, Santino, papá te dijo que ese chocolate no lo tenías que comer. Yo te voy a pedir una cosa, que nunca más te escondas y no escondas nada de lo mal que haces, porque si no, no te puedo ayudar. Pasaron 2 semanas y viene Santi y me dice, papi, vení, te quiero mostrar algo. Y me lleva a su cuarto y me dice, mira lo que te hice. La pared completa. Sí, lo que te estás imaginando. Grafitero me salió el pibe. Me hizo un dibujo, no un dibujito, toda la pared del cuarto. Y cuando le estoy por decir todo lo que se me estaba viniendo a la mente, en un segundo sentí en mi corazón, si lo retás, nunca más te va a contar nada, porque le dijiste que no te esconda las cosas. Y yo hice, y le dije, qué lindo dibujo, mi amor, gracias. Pero la próxima vez hacelo en un papel. Y le saqué una foto y la subí a Facebook. Y el Espíritu Santo se manifestó ahí. ¿Cómo que se manifestó, pastor?
Si te dibujó toda la pared. No, porque desde ese día que le dije gracias por el dibujo que me hiciste, pero hacelo en una hoja de papel, nunca más dibujó las paredes. No seamos místicos de querer ver que todo el mundo se cae, todo el mundo habla en lengua y demás. Dios se manifiesta a toda hora y en todo momento. Dios está en todos lados. Hay gente que dice, yo no puedo ver a Dios. El que no ve a Dios no es porque no puede, sino porque no quiere. Dice que la creación da testimonio de la presencia y la magnificencia del Señor. Mira a la persona que tenés al lado, es una nueva criatura, Él es la creación, ahí lo tenés a Dios. No es que es Dios, sino es que es parte de la manifestación de Dios. Qué bueno que nosotros no somos como éramos antes, sino que Dios hizo un milagro de transformación en cada uno de nosotros. Amén.